Lo que hoy estamos presenciando en el continente americano no es simplemente una cadena de noticias dispersas, ni un conjunto de rumores políticos que buscan agitar emociones en las redes sociales. Es un punto de inflexión histórico, un verdadero terremoto silencioso que sacude las estructuras de poder en América Latina y que inevitablemente está conectado con la estrategia global de los Estados Unidos de América y de sus aliados. La pregunta ya no es si pasará algo en Venezuela, la pregunta correcta es: ¿cuánto de lo que está pasando ya se encuentra en marcha detrás de las sombras? ¿Cuánto se nos oculta deliberadamente y cuánto se revela solo en fragmentos cuidadosamente seleccionados para preparar psicológicamente a la opinión pública? Bienvenidos a este espacio. Gracias por acompañarnos en este análisis en el Normal Rápido, donde vamos a desentrañar lo que ocurre en el tablero geopolítico con la crudeza que exige la situación, sin maquillaje y sin concesiones. Cuando se analiza la historia de las intervenciones, de las guerras y de los conflictos internacionales, siempre se repite la misma dinámica. Primero viene la preparación política y mediática, luego la acumulación de fuerzas y, finalmente, el golpe calculado que busca cambiar el equilibrio de poder. En este momento, los Estados Unidos de América, no unos improvisados, sino la primera superpotencia militar del planeta, no están improvisando nada en el Caribe ni en las costas venezolanas. Lo que estamos viendo es el despliegue gradual de un mecanismo de presión que combina inteligencia, operaciones de señal, sanciones financieras, movimientos diplomáticos y, en paralelo, la creación de un consenso internacional que legitime cualquier acción futura. Hay que entender que un gobierno como el de Washington no mueve un solo portaaviones ni activa un solo escuadrón de la División Aerotransportada 82 sin calcular todos los escenarios posibles. El mejor escenario, el peor escenario, el plan alternativo, la ruta de evacuación, la cadena de rescate, todo está previsto. Por eso, cuando escuchamos testimonios de exmilitares que aseguran que los Estados Unidos no dejan espacio para el fracaso, hay que tomarlo en serio. El aparato militar norteamericano está diseñado para que si un avión se avería en medio de una operación, exista de inmediato otro plan de rescate, otra nave lista, un arsenal de artillería que bloquee al enemigo y garantice que la misión no termine en una derrota vergonzosa. El ejemplo del ataque contra la embarcación vinculada al narcotráfico en aguas caribeñas no fue una casualidad ni un incidente aislado. Fue un mensaje claro, un precedente deliberado. Contra el narcoterrorismo ya no se aplicará la fórmula burocrática de detener y procesar lentamente a los responsables, sino la eliminación inmediata y contundente. Es el mismo principio que en su momento aplicaron contra líderes terroristas en Medio Oriente. La diferencia es que ahora se traslada a América Latina y se apunta directamente a la red que durante años se ha descrito como el Cártel de los Soles, ese entramado de oficiales, políticos y estructuras de poder vinculadas al narcotráfico y a la élite gobernante de Venezuela. Este cambio de paradigma redefine la naturaleza del conflicto. Cuando un grupo pasa de ser catalogado como narcotraficante a ser reconocido como organización terrorista, las reglas cambian por completo. Ya no se trata de investigar y llevar a juicio, se trata de neutralizar, eliminar, desarticular con el uso de la fuerza legítima según la doctrina militar de quienes tienen la capacidad. Y ahí está la clave. Lo que se prepara no es una guerra convencional de ocupación, sino un conjunto de operaciones quirúrgicas destinadas a golpear el corazón del poder chavista sin dejar opción de resistencia prolongada. En Europa ya se escuchan voces que refuerzan esta narrativa. Eurodiputados han señalado públicamente que Maduro no es un presidente legítimo, sino un jefe de un narcoestado con asiento en Naciones Unidas. La comparación que se hizo en el Parlamento Europeo entre Maduro y Pablo Escobar no es solo retórica incendiaria, es una señal de que existe un consenso emergente en varios sectores políticos europeos para considerar al régimen venezolano como una amenaza global y no como un asunto interno. La diputada española que señaló que lo que Escobar soñó, Maduro lo consiguió, no exageraba. Maduro controla un ejército leal, domina el aparato represivo, financia sus estructuras con recursos ilegales y se sienta en foros internacionales con la misma legitimidad diplomática que gobiernos democráticos. Esa es la perversión del sistema internacional. Un narcogobernante protegido por el principio de soberanía y, al mismo tiempo, denunciado como amenaza transnacional. El papel de países vecinos como Costa Rica es crucial. Cuando un ministro costarricense se atreve a acusar públicamente a Maduro de liderar un narcogobierno que afecta la estabilidad de su país, no lo hace en el vacío. Lo hace sabiendo que cuenta con respaldo de Washington. Esa es la dinámica clásica. Crear una coalición regional, mostrar que no se trata de un capricho imperialista de los Estados Unidos, sino de una respuesta colectiva frente a un problema que desborda fronteras. Y aquí entra la memoria histórica. En 1955, la dictadura venezolana de Marcos Pérez Jiménez organizó una invasión a Costa Rica. Ese recuerdo no desaparece. La política latinoamericana está cargada de cuentas pendientes que hoy resurgen como combustible para justificar nuevas posiciones. Los mecanismos de inteligencia son otro factor decisivo.
Se sabe que la Agencia Nacional de Seguridad y otras instituciones de Estados Unidos son capaces de interceptar comunicaciones de mandatarios europeos. ¿Cómo no van a tener mapeadas las conversaciones de la cúpula venezolana? La tecnología de vigilancia hoy permite rastrear en tiempo real llamadas, movimientos y hasta redes sociales de cualquier oficial de alto rango. Incluso si Maduro utiliza teléfonos de fabricación china, ¿alguien duda de que Estados Unidos ya diseñó mecanismos para acceder a esa información? La idea de que el líder venezolano pueda ocultarse detrás de aparatos electrónicos de Pekín es, en el mejor de los casos, un alivio momentáneo. En última instancia, ninguna alianza con China garantiza protección absoluta frente a la capacidad de la inteligencia estadounidense. Ahora bien, el factor humano también cuenta. La amenaza de Diosdado Cabello asegurando que si algo le ocurre al régimen, también habrá consecuencias para los opositores y para líderes como María Corina Machado, no debe ser subestimada. Sin embargo, la historia personal de estos personajes revela sus contradicciones. Se cuenta que en el fallido golpe de Estado contra Chávez, cuando fueron a buscar a Diosdado, lo encontraron literalmente paralizado por el miedo. Esa anécdota desmonta la imagen de invulnerabilidad que intentan proyectar. Lo que sí es real es que cualquier operación que se ejecute debe contemplar la protección de líderes opositores como María Corina, porque un golpe militar exitoso acompañado del asesinato de la principal referente democrática sería interpretado como una tragedia política. Existen, claro, los factores imponderables. Huracanes que obliguen a dispersar la flota, decisiones políticas de último momento, maniobras diplomáticas inesperadas. Todo eso puede retrasar, pero difícilmente detener lo que ya se encuentra en curso. Estados Unidos no mantendrá por meses un despliegue multimillonario en el Caribe sin actuar. El elemento sorpresa es fundamental en la guerra, y eso significa que el momento del movimiento será cuando nadie lo espere, de madrugada, con precisión calculada y con un aparato de comunicación preparado para controlar la narrativa mundial. La experiencia en Irak y Afganistán también pesa. La superpotencia aprendió que no basta con derrocar regímenes, hay que preparar estrategias de salida y de reconstrucción. Los errores cometidos en Medio Oriente son lecciones que hoy se aplican. En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados mantuvieron funcionarios locales para asegurar la continuidad administrativa. En Irak, en cambio, se desmanteló el aparato estatal y el caos se multiplicó. En Venezuela no se repetirá ese error. La clave será neutralizar la cúpula, pero mantener operativas estructuras que permitan gobernar al día siguiente. Todo esto se inserta en una estrategia mayor, el control del continente como zona de seguridad de los Estados Unidos. América Latina siempre ha sido vista por Washington como su patio estratégico, y un narcoestado con vínculos con Irán, Rusia o China no es tolerable. La amenaza no es solo política, es cultural, es ideológica. Se habla de la guerra silenciosa que libran sectores islamistas y de izquierda en Occidente, utilizando las libertades democráticas para avanzar agendas que en sus propios países de origen jamás tolerarían. Desde Minnesota hasta Nueva York, desde Dearborn en Michigan hasta barrios de Europa, se libra una batalla cultural que se conecta con la lucha contra regímenes autoritarios en el sur. Todo forma parte del mismo tablero. La analogía con el 11 de septiembre es inevitable. Entonces, Estados Unidos tardó tiempo en reaccionar, pero cuando lo hizo, desató una maquinaria implacable contra Afganistán e Irak. Hoy, la amenaza se llama Venezuela, y aunque las circunstancias son distintas, la lógica es la misma. Identificar un enemigo, construir un consenso, desplegar fuerzas y ejecutar acciones decisivas. La gran diferencia es que ahora no se trata de un territorio remoto en Asia Central, sino del Caribe, a escasas horas de vuelo de Miami, en la frontera geopolítica más sensible para Washington. Quien piense que todo esto es mera retórica debería observar los hechos: barcos de guerra reposicionándose, aviones de combate trasladados a bases cercanas, sanciones financieras incrementadas, denuncias de países vecinos, eurodiputados exigiendo designar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Cada pieza encaja en un rompecabezas que conduce a un escenario inevitable: acción directa. El cuándo y el cómo siguen siendo incógnitas, pero la dirección es clara. Y aquí cabe una última reflexión crítica. Durante décadas, muchos gobiernos de América Latina prefirieron mirar hacia otro lado, aceptar las divisas fáciles del petróleo venezolano o las alianzas políticas con Caracas. Esa complicidad silenciosa es también responsable del monstruo que hoy existe. Cuando en Europa se denuncia la connivencia de líderes como José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen, se está diciendo algo evidente: las dictaduras no sobreviven sin aliados externos. Y mientras no se entienda que la lucha contra un narcoestado no es un asunto interno, sino una defensa de la seguridad global, seguiremos atrapados en el cinismo. Por eso,
Lo que ocurre en Venezuela no puede analizarse como un simple conflicto local. Es una batalla que involucra el futuro de la región, la credibilidad de Occidente y la estabilidad del orden internacional. Ya está pasando. La maquinaria se mueve. La historia nos enseña que cuando los Estados Unidos deciden actuar, lo hacen con todo el peso de su aparato militar, económico y diplomático. Lo que falta no es la capacidad, sino el momento exacto. Gracias por llegar hasta aquí en este análisis profundo. Si quieres seguir recibiendo explicaciones claras, directas y sin censura sobre lo que pasa en Venezuela y en el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización.